Buen día, nos encontramos en redacción periodística. El día de hoy vamos a desarrollar información relacionada con los periódicos en cuanto a su estructura. Comenzaremos recordando la importancia de los periódicos. Los periódicos impresos, que son los que estamos analizando en estos momentos, son considerados como la memoria gráfica de lo que sucede en el mundo. Si bien es cierto que con el transcurso del tiempo han ido experimentando cambios y transformaciones, también lo es el hecho de que cada día se esfuerzan por adaptarse a los gustos y a las necesidades de la audiencia y de esta manera continuar vigente, continuar existiendo. Cada diario contiene más o menos unas 120 más o más menos informaciones entre noticias, reportajes, etcétera. ¿Te imaginas que no estuviera estructurado? ¿Podrías entender las noticias? ¿Podrías comprender la información sin un orden? En realidad sería un verdadero caos. Por ese motivo, los periódicos sí tienen una estructura y son importantes también, como habíamos comentado, a diferencia de la voz, la escritura marca y crea un registro de todo lo que sucede. Por eso es una memoria gráfica. Da certeza sobre un hecho en el tiempo y evita que la información se distorsione cuando pasa de una persona a otra. Además, la palabra impresa hace que las cosas se mantengan en el tiempo, o en el caso de las ciudades, evita que la información se convierta en un chisme. Sin embargo, algunos críticos refieren que esto también puede ser un problema, por lo que queda escrito también se convierte, se vuelve en una verdad, pero no hay una sola verdad en el mundo. ¿Por qué? Porque puede tender a dar verdades que le interesan, que sean creídas y consideradas por tal a quienes, a los poderosos, a los dueños de los periódicos o a determinados grupos de interés. Por eso es muy importante la aplicación de los principios éticos en el periodismo, porque recuerda que la certeza y la veracidad en la información es una de sus características importantes. Reiterando entonces, ¿es importante el periódico? Sí, y es importante que tengan orden y que tengan estructura. También lo es importante, que es lo que vamos a identificar el día de hoy. Un periódico impreso se caracteriza por tener una estructura externa y una estructura interna. ¿A qué crees que se refiere cada uno de ellos? Comentamos en Lluvia de Ideas. La estructura externa del periódico se refiere efectivamente a todos aquellos elementos que podemos ver, o sea, elementos visibles y organizativos que componen su presentación. Estos elementos ayudan a organizar de manera coherente, de manera atractiva para los lectores la información, incluyendo obviamente sus dimensiones. Es la presentación, así como cuando te pones hermosa y bella porque quieres ser atractiva, pues también los periódicos tienen que tener esta presentación para que visualmente tú te sientas atraído y en un momento dado procedas a la compra. En la estructura externa de un periódico, que es la que vamos a verificar en estos momentos, podemos visualizar diversos elementos, como son la portada o primera plana, la cabecera, los titulares, las fotografías, la orejilla,
el directorio y el equipo de redacción. Estos son los datos que tú vas a poder observar, que van a ser visibles en el momento que tengas un periódico. En estos momentos vamos a dar la información y también vamos a proceder a identificar físicamente en periódicos que tenemos a la mano todo lo que te estoy refiriendo en estos momentos. Vamos a identificar entonces lo que vemos en primera vez es la primera plana, la portada, que la vamos a analizar la próxima clase. La cabecera. La cabecera contiene diversos datos, como lo son el logo del periódico, el nombre del periódico, el eslogan o su lema, los titulares, que son las frases que van a llamar la atención, resumiendo las noticias más importantes, las fotografías, que son las imágenes visuales que complementan los titulares, sus pies de página, las orejillas, que es un espacio destinado para la publicidad o promoción de productos, el directorio y el equipo de redacción, que nos proporciona información sobre el equipo y el contacto para tener acceso al periódico. A grandes rasgos, entonces, vamos a identificar cuáles son los elementos que forman parte de esta estructura externa del periódico. Y reiterando que también dentro de esta estructura externa podemos visualizar las dimensiones y el tamaño, que son diversos dependiendo del periódico, ¿no? Pueden ser tamaño estándar, tamaño tabloide, tamaño sábana, tamaño doble sábana, que también vamos a identificar físicamente algunas de las diferencias con los periódicos que tenemos físicamente en estos momentos con nosotros. Una vez identificada la estructura externa del periódico, vamos a proceder a identificar información relevante de la estructura interna. Imagínate que el periódico es como un libro y cada sección va a ser un capítulo. De esta manera, internamente, cuando tú abres un periódico, puedes visualizar que está formado de secciones y en algunas ocasiones también van a tener suplemento, pero eso son en algunas ocasiones. Pero siempre, siempre, siempre van a tener las secciones. Entonces, la estructura interna está integrada por secciones y suplementos. Cada periódico tiene sus criterios propios para la distribución de la información y la presentación de cada sección. Y esto nos va a orientar a nosotros como lectores, ¿para qué? Para localizar las noticias de nuestro interés. Cada sección debe de tener un título, que son el vínculo visual que le van a dar imagen y personalidad al periódico y que nos van a permitir a nosotros como lectores manejar con facilidad y rapidez el mismo. ¿Cuáles son estas secciones internas del periódico? ¿Comentamos al respecto? Dentro de la estructura interna del periódico encontramos diversas secciones como son las internacionales, nacionales, locales, de sociedad, de cultura, economía, espectáculos, editorial, anuncios, dependiendo, repito, cada periódico hace la distribución de las secciones, pues acorde a los intereses de su audiencia. Pero las de cajón son las internacionales que nos van a informar datos relevantes de lo que sucede en el mundo. La sección nacional nos va a proporcionar datos importantes de lo que sucede en el país que se emita. En este caso, si nuestro país es México,
pues las notas van a ser lo que haya sucedido más relevante en nuestro país. En la sección local, la temática se centra en la zona geográfica donde se distribuye. Si nuestro estado es Yucatán, pues se va a centrar en Yucatán y en los 106 municipios que lo integran. La sociedad, los sociales, nos va a incluir temas de interés general como de religión, de educación, tendencias. En la cultura, pues podemos encontrar información importante de literatura, música, teatro, danza. Y aquí pues hay algunos periódicos que lo distribuyen como espectáculos. Te digo, cada periódico tiene su manera de distribuir. En los deportes tenemos que se incluye información relevante a gran escala, ya sea de manera internacional, nacional o local. También están los anuncios clasificados y de esta manera tenemos una idea general que también vamos a identificar visualmente y físicamente con los periódicos que tenemos en estos momentos. Otra de las partes que integran esta estructura interna del periódico, además de las secciones, son los suplementos. ¿Qué sabes acerca de los suplementos? Comentamos al respecto. Los suplementos a menudo son dominicales, o sea, salen una vez a la semana, generalmente los domingos, y ofertan y ofrecen a los lectores pues contenidos variados. Buscan captar la atención del público, aludiendo, por ejemplo, a una determinada estación del año o a un momento que se está viviendo. Por ejemplo, si es diciembre, pues puede ser que el suplemento sea relacionado con tradiciones y costumbres navideñas o con menús navideños, ¿no? Y también dentro de los objetivos para los dueños de los periódicos es atraer a más anunciantes dispuestos a poner su publicidad en los mismos. De esta manera, el día de hoy nos hemos concentrado y abocado a identificar primeramente cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo de los periódicos y la estructura interna y externa. La estructura externa con cada uno de los elementos que lo integran, identificando también físicamente en aula esta información, incluyendo los tamaños, y la estructura interna que se refiere a las secciones y a los suplementos y también identificando físicamente a qué se refiere cada uno de estos. Agradezco su atención.